Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del primero en adelante. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de obtener permiso para llevar presos a Jerusalén a los hombres o mujeres que encontrase seguidores del camino. Pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, lo envolvió de pronto una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y él: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pues oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía sus ojos bien abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le llamó en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Prepárate y ve a la calle recta. Una vez allí, pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. En este momento está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: Vete, pues he elegido a este como instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista, y levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Este, sin lugar a dudas, es uno de los textos más importantes del libro Hechos de los Apóstoles, porque va a ser precisamente él, Saulo, quien va a tomar un papel muy importante más adelante a la hora de predicar el Evangelio. Podemos decir muchas cosas. Me limito solamente a unos aspectos, pero vuelve a leer tú el texto y medítalo detenidamente. Cada parte, cada gesto es un símbolo, es un signo, es una enseñanza. Dice primero que Saulo estaba respirando amenazas y muerte. ¿Te imaginas cómo sería el corazón de alguien que respira amenazas, que respira muerte? Ahora, no estamos hablando de Saulo como una persona ignorante. Saulo era una persona que había sido muy bien educado. Él más adelante lo dirá. Era una persona que había escuchado la ley, que la conocía de memoria, e incluso cabe rescatar y subrayar
que Saulo muy posiblemente había escuchado el discurso que Esteban pronunció en el Sanedrín, puesto que Saulo estuvo ahí presente cuando apedrearon a Esteban y a él se le encomendó o él recibió las túnicas de los testigos que asesinaron a Esteban. Saulo había escuchado ya el mensaje cristiano, pero no había creído. Su corazón estaba respirando amenazas. Su corazón estaba duro. Ahora, en el momento del encuentro, nosotros escuchamos esa pequeña diferencia. Sabemos que el nombre es Saulo, pero la palabra dice Saúl, porque Saulo es en griego, Saúl es en hebreo, y el hombre a quien la voz le está hablando en hebreo. Es la lengua radicalmente bíblica. La revelación que él está teniendo no es de un pagano, es una revelación espiritual que él entiende perfectamente qué es lo que está sucediendo. Y en el momento en que aparece esa luz que lo derriba y cae al suelo, él dice: ¿quién eres, Señor? Pareciese que en ese momento es una epifanía. Y él dice: ¿quién eres, Señor? Ya desde ese momento está empezando a reconocer que es alguien que viene de Dios o es Dios mismo. Lo sorprendente es la respuesta que Jesús le da: yo soy Jesús. Y fíjate bien cómo dice: yo soy. Y ya desde ahí nos remontamos al Antiguo Testamento con el nombre divino: yo soy. Bien, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. No estaba persiguiendo a Jesús. Para Saulo, Jesús ya había muerto, ya no estaba, era un desconocido. Pero en la revelación, Jesús se le revela como a quien tú persigues. Cabe subrayar que Saulo ya había conseguido cartas de los sumos sacerdotes para poder apresar a los seguidores del camino. Así es como Saulo se refería a los cristianos, los seguidores del camino. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús mismo se identifica como el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también porque la vida de los primeros cristianos era un caminar, era un modo de avanzar. Iba cada vez manifestándose más claro en ellos los signos cristianos. Y que además la vida de los primeros cristianos era una invitación para los que estaban a su alrededor de qué camino tenían que tomar. Era un signo claro de la presencia de Dios, de Jesús, quien es el camino. Hoy pudiéramos nosotros preguntarnos: ¿somos un signo claro de la presencia de Jesús en nuestra sociedad? ¿Se nos identifica? ¿La presencia de Dios va aumentando en nosotros conforme vamos caminando en esta vida y en Él? Por eso, no solamente Saulo iba a perseguir a los cristianos en el templo donde predicaban o en las sinagogas, sino también en sus casas, porque también en sus casas se notaba que eran cristianos. Pues bueno, bien, esa voz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Algo muy claro y significativo para los cristianos. Porque todo lo que le hacemos al más pequeño en el nombre de Jesús, por el nombre de Jesús, se lo hacemos a Él. Jesús les dice a los discípulos: aquel que les dé un vaso de agua por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Pero también dice: tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, y cuando me vestiste, me diste de beber, me alimentaste, me cuidaste, lo hiciste a mí. O cuando dejaste de hacerlo, lo dejaste de hacer por mí. O en este caso, cuando los persigues, me persigues a mí. Jesús se identifica plenamente con la comunidad. Jesús está caminando en la comunidad. Por eso no nos cansamos de decir: Jesús sufre
cuando un hermano sufre. A Jesús es perseguido cuando un hermano es perseguido. Jesús es calumniado cuando un hermano es calumniado. Y pudiéramos seguir con la lista larga, porque Jesús se identifica, está y es en la comunidad. Yo soy a quien tú persigues. Cabe subrayar que en ese mismo momento Saulo queda totalmente desconcertado. Las instrucciones son: continúa adelante, enviaré a alguien para que ore por ti. Cuando termina esa visión, los que están a su alrededor están presos de temor porque escuchan una voz pero no ven nada. ¿Qué fue lo que Saulo vio? No lo sabemos. Pero lo que sí queda claro es de que en 3 días Saulo no comió, no bebió y no podía ver. Tuvo que ser guiado. Aquel hombre bravucón que respiraba muerte quedó totalmente indefenso. Todo aquel hombre erudito fue derrumbado al suelo. Esto es interesante porque el evangelista San Lucas va a empezar a comparar a la vida de Saulo, o sobre todo la muerte de Pablo, como la de Cristo, porque ese es el destino de todos los cristianos, ser como nuestro maestro. Ahora, en ese momento, cuando Saulo entra a Damasco y está ahí esperando, Ananías tiene una visión, un discípulo. Ananías no era apóstol, y cuidado, este Ananías no es el Ananías, esposo de Zafira, que mintieron o que trataron de mentir al Espíritu Santo. En aquella época, como hoy, hay muchos Josés, muchas Marías, muchos Ananías. Este es otro Ananías, que en oración el Señor le habla y lo manda con Saulo a que ore por él. Ananías inmediatamente le dice: Señor, yo he oído mucho de ese hombre. Él está persiguiendo, él tiene permisos, él está matándonos. Dios le dice: lo he elegido para que lleve mi evangelio. ¿Te imaginas si Ananías hubiera dicho: no, Señor, no voy? ¿Cuánta gente se hubiera quedado sin recibir la buena nueva? A lo mejor tú no eres como Pablo, fuerte en elocuencia, pero si tú eres obediente y dócil, por ti va a haber muchos Pablos. Si tú logras ir y orar, acompañar a los hermanos, ser simplemente sencillo y obediente en las pequeñas cosas que Dios te da, tú no sabes cuántos Pablos van a suscitar por tu ministerio. Solamente obedece. Él obedece. Va, ora. Pablo también estaba en oración. Al mismo tiempo que Dios le está hablando a Ananías, también se le está revelando a Saulo, y hasta con nombre y detalle. Qué impresionante. Ya quisiera yo en otros momentos darles testimonios de cómo Dios habla, y a veces da hasta muchos detalles el día de hoy para poder definir claramente su misión. Hubo alguien que me dijo: Padre, eso ya no sucede. Le digo: pregúntale a los sacerdotes cómo fue el llamado o su vocación. A veces, con lujo de detalle, el Señor sigue hablando el día de hoy. Así como le habló a Ananías, así como le habló a Pablo, a Saulo. Aspectos que nosotros podemos tomar de este texto y aplicarlos a nuestra vida. Porque pudiéramos caer en el error de ver esa conversión de Pablo como algo mágico y extraordinario. Sí, seguramente fue algo muy fuerte, pero seguramente hay algo más que no nos lo dice Lucas, porque a nosotros nos toca tener que aplicarlo en nuestra vida. Quiero que pensemos en un momento en esto. Primero, ¿qué respira tu corazón? ¿Odio, amenazas, muerte? ¿O respira paz, bondad, vida? ¿Qué es lo que guardas en tu corazón? Porque de lo que está lleno el corazón es de lo que va a hablar la boca. Bien, eso es lo primero. Lo segundo es: el Señor siempre
siempre nos está buscando de una u otra forma, está saliendo a nuestro encuentro para atraernos hacia Él, porque Dios sabe que Él es la vida y que fuera de Él no vamos a encontrar nada. Y déjame te lo digo de una manera poética y como un poema toma estas palabras. El Señor siempre nos va a atraer y nos va a hablar y nos va a dar consejos de dos maneras. Te lo digo de manera poética. Una es con la dulzura de su palabra y de su espíritu. A Saulo, Dios le habló la primera vez a través de las palabras dulces de Esteban, que eran medicina, que era una predicación, que era una revelación, que era Dios mismo hablando. Su rostro brillaba, él vio la gloria. Saulo no escuchó la voz de Dios a través de la predicación de Esteban. Entonces, Dios va a utilizar otra forma. Derrumbarlo de donde está. Y no sabemos cómo lo derrumbó. No sabemos los detalles. En ese momento se describe como un momento de gloria, claro, el momento de conversión de nosotros. Después lo narramos como un momento de luz y de gloria. Pero en su momento pudo haber sido caerse al suelo, de bruces, de boca, quedar ciegos, no poder caminar. Todo se nos derrumba y eso puede ser a través de un accidente, a través de una enfermedad, a través de un problema en donde toda nuestra fuerza y nuestros planes se derrumban y no nos queda nada más que simplemente quedar ciegos y mirar al cielo y pedirle al Señor: ¿quién eres tú? ¿Qué puedo hacer? Eso posiblemente pudo haberle sucedido a Pablo, que el primer momento no escuchó a Dios cuando le hablaba a través de Esteban, y en este segundo momento Dios lo tiene que derrumbar, tiene que quebrar ese corazón para que él pueda escuchar y hacerse dócil. Ahora sí, a la predicación de Ananías, quien va a ir y le va a instruir como alguien que apenas tiene que aprender a caminar. Si tú no escuchas a Dios a las buenas, cuando Él te predica en amor a través del soplo de su espíritu, ojalá lo escuches cuando venga el azote fuerte, cuando te derrumbe, cuando quiebre tus planes, cuando llegue el momento límite de tu vida, cuando tengas que enfrentar una muerte, cuando tengas que enfrentar un problema, cuando tengas que enfrentar una dificultad y te des cuenta que tus fuerzas no llegan allá. Ahí es donde muchas veces nosotros tenemos un encuentro con Dios, cuando Él nos derrumba. Y escúchalo bien. Aunque sea a través de su palabra dulce o a través de un momento fuerte, ambos son una invitación. Dios a nadie va a forzar. Siempre nos habla a través de una flor o del canto de un ave, o a través de la amargura de una enfermedad o de la muerte de alguien. Dios siempre nos habla, porque Él no se cansa de invitarnos a vivir en Él, pues solamente en Él tenemos vida, pero jamás nos va a forzar. Otro aspecto que pudiéramos nosotros meditar es que lo bueno o lo malo que le haces a alguien que está siguiendo a Cristo, se lo haces al mismo Cristo. ¿Cómo estás tratando tú a los discípulos del Señor, a los apóstoles del Señor? ¿Cómo estás tratando tú a tus hermanos? Porque muchas veces nos creemos que por ser cristianos ya puedo tratar mal a mi hermano. Jamás. Se lo haces al Señor. Otra pregunta es: ¿qué tan dóciles somos nosotros al Señor para escucharlo? ¿O tenemos que ser guiados de la mano? La experiencia de conversión tiene que ser como la de Saulo, 3 días que nos recuerdan los 3 días de muerte de Jesús. Tenemos que morir y aprender de nuevo todo. Pero eso sí, en las manos de Jesús y siguiendo el camino,
nuestra vida va a adquirir una mayor dimensión, porque indudablemente los planes que Dios tenía para Saulo eran mucho mayores que los que él tenía para él mismo. Jesús mismo le dijo a Pedro: yo te haré pescador de hombres, algo mucho más grande e importante que ser un simple pescador. ¿Y tú? ¿Qué tan dócil eres a la palabra de Dios? ¿Cómo ha sido tu conversión? ¿O cómo estás escuchando a Dios? ¿A través de su palabra tierna y dulce? ¿O a través de caernos y derrumbarnos? No importa. Lo que importa es que le respondamos con docilidad. Porque así como Ananías, Dios también puede crear y provocar muchos encuentros si somos dóciles y dejamos a un lado nuestros miedos y temores. Que tengas un excelente día.